Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. Mucho se ha hablado de movimientos de submarinos nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso uno de ellos se rindió frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata. En esos años hubo un intenso movimiento que se ubicó más precisamente en las cercanías de la ciudad balnearia de Miramar. Pero mejor vemos el informe y nos reencontramos al final del mismo. En 1927, la empresa alemana Schmidt comenzó la construcción del Golf Club Miramar y más tarde, en 1930, el Hotel Dormy House, perteneciente al mismo y que se encuentra a la vera del camino, a 4 kilómetros de la actual ciudad balnearia de Miramar, al sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica de Argentina. El grupo de obreros que levantó la selecta edificación, extrañamente en medio de la nada y al borde de un acantilado a orillas del mar, estaba comandado por un tal Ludwig Freude, quien allí mismo conoció a Thilo Martens, un jovencito por entonces que hacía sus primeras armas como agente naviero alemán. Años después, desde 1945, el hotel perteneció a la Fraternidad Ferroviaria y la zona de su ubicación había sido elegida por la Staatsdienst, la organización secreta de inteligencia creada en 1911, cuya misión era recoger información sobre buques mercantes y de guerra, enemigos, que amarrasen en puertos extranjeros donde hubiera agentes alemanes destacados. Con el tiempo, ambos se convertirían en dos de los agentes más importantes para los nazis en la Argentina. Freude se plegó al nazismo apenas comenzada la década de los años 30, en tanto que Martens fue rápidamente reclutado por la Staatsdienst para ser uno de los principales operadores en la zona. En ese entonces, Werner Dietl era el jefe de la inteligencia naval alemana durante la Segunda Guerra Mundial y quien controlaba el accionar del agente Thilo Martens. También otro nazi que cumplía funciones similares en el país era el casi omnipresente Hans-Gerd Winter. Así, el lugar donde se ubicaba el Hotel Golf Club de Miramar se convirtió en un punto estratégico tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y mucho más hacia el final del conflicto bélico, cuando las manadas de submarinos alemanes comenzaron a surcar los mares hacia el cono sur de América. Los acantilados eran ideales para la señalización costera y la recepción de los botes, que en su mayoría pertenecían a pescadores del Mar del Sur, coincidentemente eran alemanes, que recibían una mensualidad que les pasaba a la embajada alemana desde Buenos Aires, cuya misión era trasladar hasta las costas a personal bajados de los U-boats nazis. Las idas y vueltas de las pequeñas embarcaciones pesqueras o incluso botes de goma se repetía una y otra vez con el objetivo de proveer vituallas a la armada alemana. El Golf Club Hotel de Miramar era una baliza para la Kriegsmarine coordinada con la estancia ubicada en la localidad bonaerense de Moromar, donde funcionaba y aún existe una estancia manejada por el consorcio alemán Lausen, y luego por la sociedad Safico y Mar del Sur junto con el faro Punta Mogotes en Mar del Plata. De esta manera, cuando los alemanes llegaban a la costa en general a altas horas de la noche, los transportados e ingresados a un túnel trabajosamente cavado en la Piedra del Risco, un pasadizo de 42 metros conservado hasta nuestros días y que atraviesa bajo tierra la actual Ruta 11 hasta una antecámara muy espaciosa ubicada en los subsuelos del hotel. En este sitio se guardaba con premura y sumo cuidado todo lo descargado de los submarinos o buques alemanes que navegaban las aguas entre Miramar, Mar del Sur y Moromar, en cercanías de la localidad de Necochea, donde se ubicaba, y aún lo hace, la mencionada estancia Moromar, que contaba además con una doble pista de aterrizaje aún existente, preparada para el aterrizaje de aviones de gran porte como los Junkers alemanes. Otros lugares de habituales reuniones de agentes nazis era la cantina del lugar, llamada Rauchen-Verboten, y en las paredes del hall principal se exhibían la fotografía de los 33 golfistas de Handicap Master que representaban al club, de los cuales 32 eran agentes encubiertos de la mencionada Staatsdienst. De hecho, el campo del golf era la perfecta tapadera utilizada por la organización secreta de los nazis, algo que permitía que instructores viajaran ida y vuelta hacia y desde Alemania del Tercer Reich, mientras que su verdadera ocupación era la de hacer espionaje para el régimen de Adolf Hitler. Con los años, esta historia salió a la luz por el valioso aporte del ingeniero Pedro Alberto Filipuzzi, un reconocido investigador de la temática nazi, y su estrecha relación con la Argentina, que gracias a los relatos de su padre, Héctor Alberto Filipuzzi, ayuda a desentramar una historia digna de una película de intriga y misterio. Filipuzzi, padre, fue testigo en primera persona de muchas de las cosas que sucedieron en el Hotel Golf Club de Miramar,
porque durante sus jornadas libres de trabajo en la fraternidad ferroviaria cumplió con tarea de mantenimiento en el lugar. Héctor Alberto Filipuzzi había trabajado desde mediados de los años 50 en la estancia San Ramón en Bariloche, donde pudo conocer a Rodolfo Rudi Freude, hijo de Ludwig Freude, el financista que era custodio de los intereses alemanes en el país, quien era jefe de la División de Informaciones, antecesora formal de los servicios de inteligencia del Estado y mano derecha del presidente Juan Domingo Perón, a la vez que era encargado de permitir el ingreso de nazis a la Argentina. No era menor el contacto de Héctor a Filipuzzi y fue por esto que algunas veces hacía trabajo en Miramar, donde tomó conocimiento del misterioso túnel. Así se pudo saber que las cosas que se descargaban de las naves alemanas en las costas de Miramar eran llevadas por el pasadizo disimulado en la roca por vía de trocha angosta, similares a las minas, que ya no existen, pero que estuvieron visibles hace al menos 10 años. También de los datos aportados por Filipuzzi y según los relatos de su padre, surge que en las instalaciones del club se encontró una máquina Enigma para mensajes cifrados de los alemanes, mientras que la zona costera fue identificada como la de la llegada en 1943 del velero Pazim a la Argentina con varios agentes nazis en misiones encubiertas. No cabe dudas, el Hotel de Miramar fue un importante centro de entrenamiento de la Etappendienst. Allí se reunían periódicamente el agente nazi Thilo Martens con representante de la empresa naviera Delfino y Compañía, propiedad de Antonio Delfino, de la cual también era accionista Gottfried Sassedet, el encargado de prensa de la embajada alemana en Buenos Aires. Otros que asistían a las reuniones secretas eran los enviados de la organización nazi Ferrocarriles Alemanes. Desde el Golf Club de Miramar se manejaban las claves Enigma y se hacía reconocimiento fotográfico de base y aéreo con el objetivo de hacer más sencillas las tareas de espionaje. El hotel y estos operativos, en los que el túnel era fundamental, están mencionados en los interrogatorios a los espías nazis que actuaban en la llamada Red Bolívar, el complejo sistema de radios clandestinas operado por el nazismo en toda Sudamérica. Los testimonios fueron transcriptos en el segundo sumario de espionaje alemán. Además, Otto Wermuth, el capitán del submarino nazi U-530 que desembarcó en Mar del Plata en julio de 1945, mencionó a Moromar y al Hotel de Miramar como alternativas para el previo desembarco. En la desclasificación del interrogatorio aportó este importante dato. Conforme datos de la época, Wermuth hubiera hundido el submarino en la cercanía del Hotel Golf Club de Miramar si Alemania no se hubiese rendido, para no entregar el sistema snorkel de su nave que venía de patrullar durante 20 días las costas de Nueva York en los Estados Unidos. La catastrófica derrota alemana lo llevó a rendirse en Mar del Plata y más tarde negociar un mejor trato con los norteamericanos, ayudándolos a entender detalles del capturado U-530, pero esa es otra historia. Actualmente el club se llama Cardón Miramar Links Hotel y sus nuevos propietarios conocen perfectamente la historia. La leyenda continúa gracias a los fantasmas que aún sobrevuelan el lugar. La gente de la zona lo conoce como el Hotel de los Alemanes, también como el Hotel de los Nazis o simplemente como el Hotel de los Submarinos. Sin duda es interesante este informe acerca de este curioso túnel que conocí hace unos años recorriendo la zona y que encierra una rica e intrigante historia de espías en el marco de la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores a su fin. Punto final para esta emisión de Épocas del Mundo. Soy Dani Arese y los espero para un nuevo encuentro con los hechos de la historia y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en estos contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.